Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga y agradecemos que nos puedan acompañar a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos repasando la lección para este trimestre, un estudio sobre Filipenses y Colosenses, uniendo el cielo y la tierra. En la lección que hoy nos toca, la número 3, abarca básicamente la última parte de Filipenses del capítulo 1, vida y muerte. El estudio es fascinante y lo que haremos acá es compartir ideas, además de lo que la lección trae de por sí, es ayudar a conseguir algunas ideas, pensamientos que inviten a una reflexión. Empezamos tomando las ideas que trae el autor al final del día sábado, aquí podemos mirar, que invita a reflexionar. La vida es breve, por lo que debemos hacer el mayor impacto posible para el reino de Dios en el lapso de los años que Dios nos concede. Esto queda ilustrado en las parábolas que Jesús cuenta en los evangelios, el caso de la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, la parábola de las minas en Lucas capítulo 19 y aún en aquella parábola del mayordomo malversador, disipador de Lucas capítulo 16. Porque las tres tienen algo en común. La expresión que dice, si en lo poco fuiste fiel. Queridos amigos, lo poco que Dios nos da es este tiempo de gracia, en que si mostraremos ante el universo, si somos dignos de la eternidad, si es que somos fieles en lo poco, para que se nos conceda lo mucho. Otra vez repasemos el pensamiento que el autor pone en la lección al final del día sábado. La vida es breve, por lo que debemos hacer el mayor impacto posible para el reino de Dios, en el poco lapso, decimos, de los años que Dios nos concede por delante. ¿Qué estamos haciendo de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de las habilidades que Dios nos da? Porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho podremos mostrar que somos fieles también. Así es lo que nos enseñan esas parábolas que hemos enseñado, que hemos comentado. Para ello, vamos a analizar versículo por versículo de Filipenses capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el final, y sacando o extrayendo las mejores lecciones que Dios pueda inspirar de todo el Nuevo Testamento y aún de la Biblia. Arrancamos pues con Filipenses 1:19, que dice así, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Nos pusimos a pensar, amigos, en la confianza que el autor de esta carta tiene al decir estas palabras. Yo sé que por la oración de ustedes, él está confiando que su antigua iglesia, la que él había fundado, la iglesia de Filipos, acordémonos que esto nos lo cuenta Hechos capítulo 16, y que esos hermanos a distancia estarían orando por él y que esto redundaría en la liberación. Finalmente ocurrió tal cosa. Si se concibe que la carta fue escrita en Roma, aproximadamente entre los años 60 a 62, cuando ya termina Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, su testimonio ante el gobernador Festo, el rey Agripa, viaja a Roma, recuerdan Hechos 27, su paso por la isla de Malta, y allí en el capítulo 28 miramos su experiencia, detenido él en una casa ya en Roma. Y él estuvo un tiempo allí, quedó liberado y volvió a quedar preso nuevamente. Así que sí, recibió la bendición de la liberación. Pero ¿qué ocurre, mis amigos y hermanos, cuando esperamos que otros intercedan y quizás lo hacen, quizás no, pero aún en esa oración hay falta de fe, quizás podemos decir? Como es la experiencia de los amigos de Pedro, según cuenta Hechos capítulo 12. Él había sido detenido después de la muerte del asesinato que hicieron contra Jacobo Zebedeo. Y nos dice el texto de Hechos 12:5, que la iglesia hacía oración sin cesar en favor de él. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel
y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios en favor de él. Porque, como dice el texto siguiente, se esperaba sacar a Pedro después de la fiesta. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo sobre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y ya cuando se lo iba a sacar, fue liberado milagrosamente. Allí Pedro, pues feliz, contento, va a ver a sus amigos que habían estado haciendo oración intercesora por él. Cuando golpea la puerta, pues la gente no cree. ¿Y qué clase de oración sería esa? Miremoslo en el versículo 12, de Hechos 12 también. Dice: y habiendo considerado esto, que había sido liberado milagrosamente, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por apodo Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y él toca la puerta, recordamos la historia, Rode, la jovencita, emocionada, oye la voz de Pedro, pero no abre la puerta. Vuelve adentro y le cuenta a los amigos: está Pedro afuera. No, es imposible. Miremos esa expresión. La iglesia estaba haciendo oración por él, como Pablo está pidiendo a los filipenses que hagan oración por él para que se le conceda liberación. Miremos este testimonio que cuenta Hechos 12, 13 en adelante. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Pero ellos decían: estás loca. Y ella aseguraba que era Pedro. No, no puede ser, es su ángel. No, no puede ser. Bien, amigos, esto sirva como reflexión de que cuando prometemos orar por otros, hagámoslo, y hagámoslo con fe. No sé si es la experiencia de ustedes, pero seguramente muchos de nosotros habremos recibido pedidos de oración. Por favor, te encarezco, ora por mi caso. Yo quisiera que haya más hermanos que intercedan por mí. Tengo un problema serio. Ayúdenme con la oración. Y hay quienes lo piden de corazón, como lo hace Pedro, o lo hizo Pedro, que esperaba que sus amigos oraran por él, y así había ocurrido, y aún Pablo desde la cárcel. Amigos, es un privilegio en este corto tiempo de gracia que tenemos por delante, orar por otros, para que sus amigos sientan que son contenidos, son asistidos espiritualmente, son respaldados, apoyados por medio de la oración intercesora. Así pues, estamos comentando Filipenses 1:19. El texto, pues, nos decía: yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pero Pablo tiene más cosas que contarnos. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada yo seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Noten qué confianza tiene el apóstol Pablo en la compañía de su Salvador, y especialmente su relación tan estrecha, tan viviente que tiene con su Salvador, por lo que él confía en que no va a avergonzar a su Señor. En nada seré avergonzado en mi cuerpo, pase lo que pase. Amigos, ¿cómo puede lograrse esto? Quiero traer un ejemplo y un contraste a la vez. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, y luego contrastaremos con el capítulo 2, una experiencia similar, pero diferente, muy diferente, de un par de individuos. Pero primero analicemos la experiencia de Pablo. Segunda de Timoteo 1:12 nos dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Notemos que Pablo está diciendo que él no se avergüenza, está seguro de lo que cree, que
su Señor es poderoso para cuidarlo y guardar su cuerpo en caso que él tuviera que fallecer. De hecho, la segunda carta a Timoteo es la última que él escribió desde una prisión también. Acordémonos de las 5 cartas escritas desde la prisión: Filipenses, Colosenses, Efesios, la carta a Filemón y esta segunda de Timoteo. Bien, al decir él que él está seguro, confiado, pero noten la expresión: yo sé a quién he creído. Está hablando de una persona. Pero ahora contrastémoslo, ahí nomás, en el mismo versículo, con otra expresión, para que notemos la diferencia. Leo otra vez. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero yo no me avergüenzo, porque yo sé en qué he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar, etc. ¿Notamos el contraste? Este es un primer contraste. Ya vamos a ver el siguiente. Pero este primero, por medio de esta lectura, lógicamente que es irreal, el texto no dice que Pablo está seguro en lo que ha creído, sino en quién ha creído. Él cree en una persona, más que en una doctrina. Y amigos, esta es la gran diferencia que se observa en aquellos que permanecen fieles hasta el final y aquellos otros que claudican o finalmente abandonan. Porque ellos han depositado su fe en alguna creencia. ¿Saben? A ustedes quizás les habrá pasado, pero muchas veces cuando nos acercamos con alguien para contar un testimonio, contamos acerca de doctrina. Fue la experiencia que aprendí apenas yo estaba iniciando en el conocimiento del Evangelio. Hacía poco me había bautizado, en mis 20 años, cuando en una iglesia observo a un hermano anciano de iglesia, charlando con el papá de alguien que se había invitado a esa iglesia. Y yo observé. Y este anciano de iglesia, anciano de edad también, le dice al papá de este joven que estaba viniendo a la iglesia: oh, ¿es la primera vez que viene a la iglesia? Sí, quisiera ver dónde está mi hijo, quiénes son los amigos de él. Oh, qué bien, bienvenido, gracias. ¿Usted sabe quién es la bestia? Así lo recuerdo, amigos. ¿Usted sabe quién es? ¿Y sabe lo que es el 666? Y así siguió el diálogo. Amigos, ese anciano de edad, y anciano de iglesia también, o sea, líder, estaba seguro de una doctrina. Pero la pregunta es, ¿está seguro en quién ha creído? ¿Al dueño de esa doctrina? Porque nuestra experiencia puede ser tal que nos basamos más en el conocimiento y menos en una relación con una persona. Miren, como contraste ahora más claro, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 ahora. Vamos a ver el ejemplo. En los versículos 11 en adelante, Pablo va escribiendo a Timoteo, le da sus buenos consejos, pero va a traer un caso para que él tome cuidado. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, tengamos cuidado, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras o aún sobre doctrinas, a que a veces tenemos que discutir. Obviamente, cuando aparecen herejías, no se niega ese hecho. Pero ¿dónde descansa nuestra fe? ¿En una doctrina sólida en la cual creemos y vamos a combatir y defender? ¿O en una persona? Porque miren la experiencia que vamos a leer desde el siguiente versículo. Completamos el 14 para ver cómo encara o inicia el versículo 15. Que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y entonces trae el ejemplo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y evita profanas y vanas palabrerías o discusiones,
porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como lo hace la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Este es el par de individuos que les quiero contar. ¿Dónde depositaban su fe? ¿Recuerdan que habíamos leído en 2 a Timoteo 1:12? Porque yo sé en quién he creído. En el caso de Himeneo y Fileto, podemos decir, sabemos en qué han creído. A ver, miremos de qué trata. Una doctrina que causó problemas en aquellos días. Miramos, siguiente versículo. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo, acerca de esta otra nueva doctrina, que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La pregunta que nos hacemos es, la fe de esa gente, de esos oyentes, que fueron trastornados, ¿en qué se depositaba? ¿Por qué fueron trastornados? ¿En qué habían depositado su fe? En Cristo, una persona, una relación que hay entre una mente y la otra, o en una doctrina, como es la doctrina, y que hay varias cristianas. Una de ellas es la resurrección, y que se esperaba que la resurrección se produjera más adelante. Pero estos dos individuos traen un nuevo concepto y confunden. La gente queda pues perpleja y abandonan o trastornan, dice el versículo, que la resurrección ya se efectuó, pero no era para la segunda venida. Pero se produjo ya la resurrección. ¿No te acuerdas cuando Jesús resucitó y también hubo una hueste de primicias que resucitaron con él y fueron llevados al cielo? Ya se produjo la resurrección. Aún con Cristo se produjo, y trastornan la fe. Y hermanos confundidos también hasta abandonan la iglesia. Incluso, amigos, se da en tiempos modernos. Hay predicadores que hasta toman elementos del pueblo adventista como el logo para hacer todo un estudio y decir que en ese logo se observa la apostasía omega a la cual la iglesia va a caer. Y los hermanos pues se alarman y abandonan o dejan. Ya no apoyan, no oran, porque están con mucho cuidado, no sea que también sean arrastrados a esa apostasía omega. Nuevamente la pregunta, ¿en dónde está la fe? Por eso, volvemos otra vez a Filipenses 1:20. El apóstol Pablo está seguro de a quién ha creído. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Es tal la unión que hay entre Pablo y su Salvador, que él siente que no va a ser avergonzado, a pesar de que su cuerpo sea maltratado, porque tiene confianza, sabe en quién ha creído. Amigos, ¿podemos expresarlo nosotros de la misma manera? Que Cristo sea magnificado a través de nuestro cuerpo, pase lo que pase con nuestro cuerpo. Si somos lacerados, humillados, castigados. De hecho, acordémonos, Pablo cuenta su testimonio personal. Lo vamos a repasar en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Que hace que el hombre sea de confianza por todo lo que él tuvo que atravesar y sufrir. Ya que Jesús se lo había dicho cuando se le apareció lo mucho que él tenía que sufrir por revelar el nombre de Cristo, según Hechos 26. Pero miremos este texto de 2 de Corintios 11, 23 en adelante. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, yo hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Cuánto que ha padecido? Y encima de todo ello, su gran preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo estaban los hermanos? ¿Están creciendo en la gracia y en el conocimiento? ¿Están enfrentando las herejías? Recordemos que estamos hablando de un cristianismo naciente, el del primer siglo. Y Pablo sentía una gran responsabilidad de poder llevar el mejor alimento a esa gente. Y todo esto él lo está viviendo. Por lo tanto, él cree, confía en que el Señor lo preservará y que Cristo será magnificado en su cuerpo si él tiene que padecer, como estamos leyendo en el texto de Filipenses capítulo 1, versículo 20, y seguimos así comentando. Repasamos nuevamente el texto al final especialmente. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida, si tengo que seguir viviendo, o si debo morir y padecer antes. No era solamente morir, sino ser castigado, como lo había sido el Señor, y luego morir. De una u otra manera, Él quiere llevar aliento, consuelo a aquellos que están leyendo su carta, que se mantengan fieles. Leemos versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amigos, podemos también decir estas palabras. El vivir es Cristo. El Señor quiere que cuando vivimos aquí en la tierra, siempre recordemos la misión que nos cabe a cada uno de nosotros como cristianos, de representar a Jesús por medio de nuestras acciones. Dios quiere que Él sea magnificado por medio de nuestras palabras, de nuestra conducta, de nuestras acciones u omisiones, depende del caso, en que la gente pueda decir, yo no lo había entendido hasta que este hermano fulano lo dijo. Y así estamos revelando a Jesús por medio de nuestro cuerpo, de nuestras acciones. Pablo dice, el vivir es Cristo, es solamente para Él, vivo para Él. Y si yo muero, ya cumplí mi misión. Me espera el premio, la recompensa de la resurrección, el estar con el Señor para siempre. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo, amigos? O como leemos en otros textos, podemos mirar Gálatas capítulo 2:20, que por nuestra acción Jesús sea considerado un ministro de pecado. Miremos acá. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo está viviendo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo estoy viviendo para Él. Pero miramos en el siguiente versículo qué ocurre cuando no estamos viviendo a la altura. Como dice acá, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿para qué murió Jesús? Si es por la ley. Y Él da ejemplo de su propio testimonio de que esa fue su antigua vida. Pero renunció a todo ello para que Cristo pueda ser presentado al mundo por medio de Él. Así también miramos en el siguiente versículo. Fíjense acá, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esta verdad de que Cristo esté morando en el corazón. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, y ustedes tienen que vivir como tales, representando a este Cristo que murió por nosotros. Pero en lugar de ello, si hacemos esa conducta, Pablo dirá en la misma porción que convertimos a Cristo en un ministro de pecado. Sí, amigos, hay gente en el mundo, yo estaba mirando allí una noticia que pasó hace unos años en Brasil. Un matrimonio pastoral
con 55 hijos, la mayoría, casi todos, adoptados, pero que terminó en asesinato. Uno de los dos y el otro culpable fue puesto en la cárcel. ¿Qué clase de luz se irradia con ello? Amigos, qué importante es que no convirtamos a Cristo en un ministro de pecado, como cuenta el libro de Gálatas. Allí deberíamos ser muy atentos para que nuestras palabras, nuestras acciones reflejen la voluntad de Dios. Vamos pues entonces ahora a buscar Filipenses capítulo 1, versículo 22. Recuerden, estamos comentando los versículos que es la esencia de la lección para esta semana, vida o muerte, la lección número 3. Miremos pues, versículo 22. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ya no sé qué escoger. Si viviendo acá en la tierra, pues yo ya quisiera estar con el Señor. Recuerden, no va a faltar mucho. La carta la escribió en la década del 60. No va a faltar mucho para que él se tope con la muerte. ¿Sí? Varias veces él, como cuenta su testimonio, estuvo al borde de la muerte. Y por lo tanto ya desearía estar con el Señor después de haber cumplido con su ministerio, su apostolado a los gentiles. Pero si debe continuar en el cuerpo, para beneficio de la obra, Pablo dice, voy a seguir. Aunque no sé qué escoger, si seguir en el cuerpo o morir y estar así con Cristo, como seguiremos leyendo. Miremos pues, y que también esto ha causado conflicto en la forma en cómo muchos han interpretado esta porción. Miramos pues entonces Filipenses capítulo 1, versículo 23, que nos dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y ya estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o seguir en la carne. Versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Comentemos, amigos, el versículo 23. ¿Será que se puede asumir, como lo hacen muchos, que a la muerte ya se está con Cristo? Por supuesto, eso es muchísimo mejor que seguir en la carne. La lección de la escuela sabática de esta semana, comentando esta porción, nos trae el ejemplo de Lázaro, que estuvo 4 días en la tumba y fue resucitado. Si el apóstol Pablo está diciendo que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, por lo cual algunos asumen que cuando se muere ya se está en ultratumba, se está en el más allá, se está gozando de los deleites para el santo, de los deleites del cielo, para el pecador de los sufrimientos, supuestos sufrimientos del infierno. Pero quedémonos con la expresión de Pablo. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Morir e ir inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Es tal así? ¿Qué diríamos de Lázaro, según nos cuenta la lección? Estuvo 4 días en ese lugar muchísimo mejor y lo traen de nuevo a la tierra. En Juan 12 aparece Lázaro en medio de la fiesta que lleva adelante su tío Simón, el antiguo leproso. Y por supuesto no hay ningún testimonio de que él haya estado en ultratumba, que haya estado viviendo esa experiencia muchísimo mejor. No. ¿Pero a qué se refiere? Amigos, recordemos que cuando la persona muere, cierra sus ojos, y como cuenta Eclesiastés capítulo 9, no sabe nada. Y cuando despierta, apenas hubo un instante desde su muerte, aunque hayan pasado miles de años hasta que abre sus ojos en la resurrección, no hay conciencia de tiempo. Leemos Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. ¿Qué ocurre allá en ultratumba cuando la persona muere? ¿Qué pasa con su conciencia? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo siguiente también agrega, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
Aún el versículo 10 también agrega más detalles. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol o sepulcro, Sheol es la palabra hebrea para indicar el hoyo, el sepulcro, a donde va el muerto. A donde tú vas, allí no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada. Hazlo todo lo que puedas mientras esté a la mano para hacerlo. Esto muestra lo que le acontecería a Pablo cuando él dice, para mí el partir y estar con Cristo. Noten, él muere y ya parte. Es una expresión, pero de allí tomaríamos que cuando él muere, parte y está directamente con Cristo. Podemos esto aplicarlo a otros santos, como Pablo, que murieron y ya estarían con Cristo. Miremos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, la experiencia de David en el discurso o sermón que Pedro va a dar al respecto. Allí vamos a leer desde el versículo 31, para justificar el descenso de las lenguas de fuego del Espíritu Santo como confirmación de que el Señor Jesús está en el cielo. Pues Pedro prepara su mensaje para convencer a los oyentes de que este es un poder divino probatorio de que Jesús está en el cielo. Pero aquí que va a citar una porción de un salmo. Pero leamos pues a continuación. Viéndolo antes, hablando de David, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Quizás vamos a leer el versículo anterior también para ver la idea completa de quién es el que está hablando. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, la de David, en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Hades es el equivalente de Sheol y es el nombre que se aplica también al foso. La palabra es una palabra griega que significa lugar invisible o no visible. Esa palabra en verdad comienza con un negativo en griego que indica que no es visible. Ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, y es la evidencia que están viendo allí del milagro del descenso de las lenguas de fuego. Es la prueba de que Jesús fue resucitado por Dios. Pero sigue más. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esta es la prueba. Pero va a decir más todavía. Porque David, noten acá, no subió a los cielos. No era que Pablo había dicho, para mí fuera mejor partir y estar con Cristo. Pero si por beneficio de la obra debo quedarme en el cuerpo, pues me quedo en el cuerpo. Lo hemos leído en Filipenses capítulo 1. Pero acá miramos otra idea. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y entonces el argumento de David es que a quien él se refiere no es a sí mismo, es a otra persona, es al Cristo. Dice allí, dijo el Señor a mi Señor. Esto es, dijo Jehová, el Padre, a mi Cristo, a mi Mesías, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En verdad, aquí son citados dos salmos. Uno, el que tiene que ver con que el alma no sería abandonada en el Hades, ni su carne se descompondría, como ocurrió con David, que todo su ser se descompuso, pero cuando él dijo, mi alma no se va a descomponer, ni mi carne se va a podrir, se refería a Cristo. Pedro lo está asegurando en ese sermón de Hechos capítulo 2. Pero vamos a ver más ejemplos, amigos, de esta verdad, la que leíamos en Eclesiastés capítulo 9, 5, 6 y 10, que cuanto podamos hacer en esta tierra es lo que
Podemos hacer lo que venga a mano, aprovechémoslo de hacer, porque en el hoyo a donde vamos se acabó todo, no hay más. Aunque Pablo dijo, para mí es mejor partir y estar con Cristo. Pero es una expresión que a la luz de los textos bíblicos se entiende. Uno va a la tumba y ya está con Cristo en forma figurada, no real, como vamos a seguir mirando otros ejemplos, porque le espera la resurrección. Y no hay conciencia de tiempo entre la muerte del santo, del creyente, y su resurrección. Es instantáneo. De hecho, cuando el santo abre los ojos en la resurrección, lo último que recordará fue el momento anterior a morir. Y ahora se despierta con todo su cuerpo transformado. Esto es en la primera resurrección antes del milenio o al comienzo del milenio, en la segunda venida. ¿Qué diríamos al final del milenio? En la otra resurrección, la de los pecadores, cuando los pecadores vuelven a la vida, resucitan, abren sus ojos y ven que siguen igual o peor de cuando fueron a la tumba. Esa es la segunda resurrección. Noten, tampoco tuvieron conciencia de tiempo. Miremos a continuación en Hebreos capítulo 13. Vamos a leer versículos previos. Hebreos capítulo 11, versículo 13, versículos previos al versículo 13, para ver la experiencia de Abraham, Isaac y Jacob. Vine hablando de ellos. De Hebreos 11, 8 en adelante, podemos quedar en versículos 11, 12, para entender el 13 en adelante. Miremoslo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel aquel que había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Ahora viene hablando del matrimonio, Sara y Abraham, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pero reparemos ahora en lo que leeremos a continuación. Conforme a la fe murieron todos estos. Había enumerado a Abraham, a Isaac, Jacob, e incluso antes de ellos, Noé, por ejemplo, sin haber recibido lo prometido. En otras palabras, estos santos no recibieron lo que se había prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dirá un poco más todavía. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, pero que no la recibieron todavía. Están en la tumba. O miremos todavía versículo 37 en adelante, la experiencia de otros santos que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y el capítulo 11 da los nombres de toda esa gente santa que han sufrido estas tribulaciones. Pero notemos el siguiente versículo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Con esto, amigos, vemos que el Señor no falla a su promesa. Les promete vida eterna, pero esto va a venir después de la resurrección. O en el caso de la última generación, si ellos no fallecen, esa es la promesa bíblica, ellos recibirán la herencia en vida sin pasar por la muerte. Ya Pablo lo había dicho en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17. Bien, amigos, seguimos avanzando en lo que Pablo enseña en Filipenses capítulo 1. Estábamos leyendo los versículos respecto de partir si esto es ganancia o morir es ganancia. Leamos pues
Avanzamos mirando estos versículos de Filipenses capítulo 1, versículo 23. Allí se nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Insistimos, amigos, muchos cristianos defienden la noción de que cuando la persona muere ya está con Cristo, ya está en el cielo. De hecho, hay algunas canciones, quiero traerlo aquí como colación también, canciones cristianas, cuya letra puede ser peligrosa. Una de ellas, traeré un solo ejemplo, del dúo Tercer Cielo. Es un dúo dominicano, el señor y su esposa. Y la canción Yo te extrañaré. Canción secular. Hay jóvenes que la escuchan, el tono, pero él está hablando de la vida en el más allá, que lamenta que se le haya muerto el ser amado. Pero en el coro aparece la voz del más allá replicando: no llores, estoy en buen lugar. Aquí yo no sufro. Tanto, amigos, que hay quienes viven tiempos de tristeza, de desánimo, de depresión, que inspirándose en la letra, desearían estar en el lugar donde la voz del coro está indicando que allí se está bien, lo que puede inducir al suicidio. Noten ustedes qué grave que es esto. Por eso cité esta canción secular cristiana, para que estemos atentos a que esta noción de vida en ultratumba es una noción antibíblica. Y la lección pues aborda este concepto también. Tal vez alguien preguntará, pero la Biblia también enseña, allí en la parábola de el rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, que tanto el rico como el mendigo llamado Lázaro vivieron en la tierra, y cuando murieron ellos, les tocaba su porción en el más allá. Y en el caso del pordiosero, enfermo, llagado, él tuvo su premio, estar en el regazo de Abraham. Mientras que el rico, él fue a parar a los tormentos del infierno, nos contará Lucas capítulo 16. Y hay quienes han sostenido que esta historia es verídica, real. En primer lugar, amigos, recordemos que esto es una parábola, no una historia. ¿Por qué parábola? Porque los componentes del relato tienen hipérboles, exageraciones, que van más allá de una historia real. Si les parece, podemos abrir el texto, leerlo, en Lucas capítulo 16, 19 en adelante, para comentar brevemente y así también responder esta inquietud, si alguno la tiene, si hay textos como este que supuestamente enseñarían que hay vida más allá de la muerte. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el lugar de tormento, según la mitología griega, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Insistimos que es parábola, pero más que eso, es una profecía. Ya vamos a probarlo. Pero antes, porque los judíos, testigos, oyentes, que estaban imaginando la escena, aprendieron algo que fue totalmente extraño. Un cruce de ideas que hacía cortocircuito. Déjenme decirles, parecido a como cuando pasamos corriente de un vehículo a otro y sabemos que debemos cuidar el color de los cables.
de una batería a la otra batería. Queremos pasar corriente. Y si tiene los dos colores, rojo y negro, pues debemos estar seguros de que en la otra batería, que va a recibir la carga de corriente, estén colocados allí en el borne correspondiente, que es el negro o el rojo, dependiendo, ¿sí? Pero que sean exactos los colores, ¿verdad? En el caso de Jesús, mezcló los cables e hizo la explosión. ¿Por qué? Porque enseñó algo extraño al oído judío. Que el rico se vaya al infierno. Eso no puede ser. En el concepto judío, el rico ya había sido premiado anticipadamente en la tierra por sus acciones. El premio del cielo se anticipaba en la tierra con su riqueza. Y lo opuesto también. El pobre, llagado, enfermo, era un anticipo del infierno que le debía pasar. Por eso la pregunta de los discípulos de Jesús con respecto al ciego de nacimiento. ¿Quién pecó para que haya nacido ciego? Porque algún pecado tiene que haber cometido, pero no nos queda claro. ¿Sus padres o ese niño o ese joven que nació ciego? ¿Quién pecó? Y Jesús respondió, ni uno ni otro. ¿Sí? Así que entendamos esto, que el judío tenía una muy equivocada noción de los premios y castigos en el más allá, de acuerdo a lo que practicaba aquí en la tierra. Bien, lo cierto es que ahora el pobre, enfermo, va al seno de Abraham. Y el rico, del cual no se cuenta que cometiera pecado. Al contrario, era un hombre más bien abierto, permitía que ese llagado esté a la mesa, los perros le lamían, no había maldad en él. ¿Y por qué fue al infierno? Justamente para dejar una lección y una profecía. Miremos cómo avanza este relato. Recordemos, estamos en Lucas capítulo 16, versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje. Notemos, aquí vienen las exageraciones, las hipérboles. Moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, como si con esa acción este hombre en tormentos pudiera recibir frescura, alivio. Es imposible. Pero para los propósitos de la parábola había algo, un mensaje. Porque estoy atormentado en esta llama, y recordemos, no alcanza con un dedo mojado en agua y que le moje la lengua. No alcanza. Pero entonces, ¿por dónde va el relato? Sigue más. Pero Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y en la creencia judía esto indicaba un cielo anticipado del grande que le iba a tocar a la muerte. Y Lázaro también recibió males. Y en el concepto judío era parte del infierno que le debía tocar. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Se han invertido los términos. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, si fuera real la historia, el rico estaría en los puros gritos, gritando todo el tiempo para ser oído, porque había una gran cima entre ellos. Recordemos, es una hipérbole, una exageración. Entonces le dijo, y aquí, amigo, va a la esencia del relato: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique Lázaro, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, porque no quiero que mi familia sufra lo que estoy sufriendo yo. Y Abraham dice: no hace falta, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Está en la Biblia, con eso alcanza para no ir al lugar de tormento. Pero entonces responde él: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Y la sentencia final de Abraham, en verdad es de Jesús en boca de Abraham: si no oyen a la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y amigos, ¿por qué dijimos que es una profecía? Porque se cumplió literalmente en alguien que se llamó Lázaro.
De hecho, esta es la única parábola en la que Jesús pone nombre y apellido, Lázaro. Allí en Juan capítulo 12 aparece Lázaro resucitado, versículo 1. Y más adelante, los enemigos de Jesús también intentan destruir a Lázaro resucitado. Se cumplió lo que Abraham había dicho, que si no creen en la Biblia, no se persuadirán aunque alguno venga de los muertos. El texto dice, 6 días después, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Notemos que, a pesar de que estaba Lázaro resucitado, a ver si creerían, como sugería o pedía el rico, aquí no era posible. Notemos versículos 9 y 10 ahora del mismo capítulo 12. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿Y cuál es la decisión de esos 5 hermanos? ¿Recuerdan de la parábola de Lucas 16? Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ahí está. El Señor tenía razón al contar esta parábola. Con esto, amigos, estamos mirando que el Señor, cuando enseña, y enseñó la parábola del rico y Lázaro, no enseñó de vida en ultratumba, sino que tomó un relato popular, es decir, la creencia popular del estado de los muertos en ultratumba ya estaba siendo popular entre los judíos. De hecho, hay un relato judío recogido en el Talmud, donde Hillel dialoga, Hillel, famoso maestro que equivale a Pablo del Nuevo Testamento, de los judíos, en que dialogando con sus discípulos les dice él que no los puede atender ese día porque tiene que atender a su huésped. Y los discípulos pues que le dicen, no sabíamos que habías recibido visita. No, ustedes no entienden. Estoy hablando del huésped de mi alma, al cual tengo que atender. Por lo tanto, no voy a estar con ustedes. Efectivamente, desde la invasión del imperio griego por todos lados, y llegó también a Palestina, a Judea, acordémonos de Antíoco IV, famoso rey griego enemigo, la cultura griega con sus doctrinas, y esta es una de ellas, la vida en ultratumba, había penetrado y había gustado también. Y esto formaba parte de las creencias populares del tiempo del judaísmo, de los días de Jesús. Por eso Jesús armó un relato con las creencias populares para enseñar una lección. Volvemos a Filipenses, el capítulo 1, ya para mirar la última parte. Recuerden que hemos estado analizando los versículos, y estos que son importantes de lo que Pablo quiere enseñarnos. Leemos pues el siguiente versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mientras él tuviera mucho por enseñar, cuánto mejor. Y escribir cartas, contar testimonios, para que todos nos pudiéramos enriquecer por el conocimiento que Dios le había dado y la experiencia que él había ganado con el paso de los años, lo que lo fortalecía en la fe y podía invitar, persuadir a quienes quisieran oír de que hay un poder de Dios que sostiene o nos sostiene aún en medio de las tribulaciones. Seguimos leyendo más Filipenses capítulo 1, versículo 25 ahora. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, lo cual es digno de señalar el tener la presencia de este santo varón para que siga iluminando a los creyentes. Dice pues el siguiente versículo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Preguntamos, amigos, hermanos, ¿no nos gozaríamos de tener a alguien tan valioso en cuerpo presente? Porque estando presente podemos extraer más, pero si él fallece, ya cumplió su misión. Solamente nos quedaría contemplarlo. Sigue más el siguiente versículo. 27.
Solamente que os comportéis. Este es el consejo que Pablo va a dar a sus lectores, tanto los filipenses de aquellos tiempos como nosotros en los nuestros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que yo ya esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La lección exalta el aspecto de la unidad. Y amigos, Dios quiere que nos mantengamos unidos, unidos en la doctrina, unidos en el espíritu, unidos en los afectos, unidos en el Señor, unidos en la iglesia. Ya sea que yo esté presente, los vaya a ver, o esté ausente, quiero escuchar de ustedes que están unidos. Es el mensaje que el apóstol está dejando, aún para nuestros días. Y más lo estamos necesitando, que se aproxima la segunda venida, que estemos unidos. Unidos e incluso en la doctrina. Pero amigos, ¿qué ocurre cuando algunos se unen en los afectos y no tanto en la verdad? La verdad puede desunir cuando ha penetrado la cizaña, han penetrado los errores, aún incluso doctrinales, y la verdad tiene que ser definida. Sí, unidos, pero unidos en la verdad. Hay una frase famosa que se atribuye a Aristóteles. Él fue discípulo de Platón. Él dijo así: amigo de Platón, sí, pero más amigo de la verdad. Y amigos, tenemos que estar unidos, pero más unidos en la verdad. Y si esto significa que a veces nos tengamos que desunir porque han entrado errores o herejías, seamos conscientes de qué es lo que creemos, para que estemos unidos, pero unidos en la verdad. Y así pues, concluimos leyendo la última parte de Filipenses, el capítulo 1. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros es indicio de salvación, y esto que proviene de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Culmino, amigos, comentando el versículo 29. Dios nos concede no solamente que creamos y nos gocemos creyendo, también nos concede que padezcamos. Forma parte del paquete, diríamos así. ¿Por qué padecer? Porque, amigos, al estar en comunión con Cristo, en comunión con la verdad, en comunión con el Señor y los ángeles, vivimos una atmósfera feliz, alegre, recibiendo enseñanza, practicándola también. Pero no olvidemos que estamos en un mundo donde hay un Señor, el Dios de este siglo, Satanás, con sus ángeles demoníacos, que van a impedir a como dé lugar a que los santos se salven. Y Él esparce toda suerte de miasma, de errores, de ideas, valores, conceptos, que confunden, perturban. Por eso, si tenemos que padecer, amigos, porque creemos en el Señor, aquellos que queremos vivir conforme al mandamiento del Señor. Ya lo había dicho Pablo también en la carta a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Recordemos, no solamente se nos concede que creamos en Él, sino que también padezcamos por causa de Él. Dice el texto: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, esto también se les ha concedido, que padecerán persecución. ¿Aceptamos, amigos, esta revelación? No nos gusta, pero forma parte para nuestro crecimiento el definirnos en este tiempo de gracia, en medio del señorío de este Dios, de este mundo. ¿Qué haremos con la verdad que hemos recibido? Como Aristóteles, soy amigo de Platón, sí, pero mucho más amigo de la verdad.
Y en nuestro caso, somos amigos y amantes de nuestros amados, familiares, amigos, parientes, aún hermanos de la iglesia, vecinos. Nos llevamos bien, pero mucho más amigos de la verdad, por lo cual, si debo sufrir incomprensión, rechazo, persecución, el Señor no solamente me ha concedido que crea en Jesús, también me ha concedido que padezca por Él por defender esta verdad. Filipenses 1:29. ¿Creeremos en ello? ¿Lo practicaremos? Amigos, Dios nos bendiga si nos mantenemos fieles frente a Jesús hasta el día de nuestro rescate en la segunda venida. Que Dios nos bendiga.